Hola, muy buenas noches, bienvenidos una noche más a La Trastienda. Hoy, 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, 35 años después de que los españoles se dieran las bases de un Estado de Derecho, vamos a hablar de abogados y justicia en Lanzarote. En este último programa de esta temporada de La Trastienda, ya volveremos en febrero del próximo año con la segunda temporada, vamos a bucear en el mundo del derecho lanzaroteño, aprovechando que el próximo día 20 de diciembre los abogados eligen la nueva Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote y a su nuevo decano. Queremos saber si los déficits de la justicia en Lanzarote son mayores que en cualquier otro lugar del Estado español, qué impacto tienen las nuevas tasas judiciales o si funciona adecuadamente el servicio de turno de oficio o asistencia jurídica gratuita en nuestra isla. También si contamos con las infraestructuras y órganos judiciales necesarios para impartir justicia. Veremos si la justicia es realmente ciega o simplemente se lo hace, o si los realmente ciegos son los legisladores que aprueban leyes alejadas de la realidad social. Para hablar de estas y otras muchas cosas relacionadas con la justicia de la isla, tenemos hoy con nosotros a los 3 abogados candidatos a decano en esas elecciones que se celebrarán en el Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote el próximo día 20 de diciembre. Anabel de León Pérez, buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿A quién le acompaña usted en esa candidatura? Pues nosotros concurrimos con 10 personas, que son Raquel Socas Vega, José Pablo Leme, David Vidal, Saray González, también viene con nosotros, nos acompaña en esta candidatura nuestra compañera Carmen García, perdón, nos acompaña también Aitor Galán y por último Fran González. Somos 10 personas que concurrimos pues, con muchas ganas a las elecciones del día 20. Con muchas ganas va Anabel a esas elecciones y me imagino que también José Carlos Rojas Martín, buenas noches. Muy buenas noches. Imagino que con esa misma ilusión y con 10 personas más acompañándolo, con 10 incluido usted. Efectivamente, 10 incluido yo, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión y con un proyecto muy renovador y con mucho entusiasmo. Junto a mí, como bien digo, estarán Gustavo Falero Lemes, Rosa García Hernández, Agustín Márquez Cabrera, Ariel Guadalupe Páez, Nieves Sánchez Ferrer, Santiago Ruiz Menéndez, Leticia Grimón Rodríguez, Teresa Borges Martín y Nora Ferrer Peñate, y no cabe más que decir que es un inmenso honor y un inmenso placer que estos compañeros hayan tomado la decisión de acompañarme y de querer estar junto a mí en este proyecto. Y como tercer candidato a ser decano de los abogados de Lanzarote a partir del 20 de este mes, tenemos con nosotros también a Carlos Viña Romero. Buenas noches. Buenas noches, don Manuel. ¿Quién concurren conmigo a estas elecciones? Le deletreo para no dejarme ni nombres ni apellidos completos. Me acompaña el compañero Ignacio Herrero Ortiz, la compañera Cristina Duque Ramírez, Mar de Astica Nadal, Nieves Hernández Fontes, José María Torres Rodríguez, Alexandra Rodríguez Rodríguez, Elena López Rodríguez y Mónica López de Baró Martínez. Es un equipo que complementa la experiencia con la juventud y un equipo cargado de ilusión y de ganas. Es un equipo que me va a acompañar en esta aventura de gobernar nuestro colegio de abogados y en el que confío plenamente. Como ven, son abogados y saben además qué es lo que quieren. En este caso, ser decanos, van muy bien acompañados con otros compañeros, porque en realidad estamos hablando del colegio de abogados. Y alguno dirá, ¿y qué es el colegio de abogados? ¿Y para qué quieren presentarse esta gente a ser decano del colegio de abogados? Pues si ustedes piensan eso, yo se los voy a preguntar y cada uno de ellos va a tener 1 minuto y medio para que ustedes sepan qué es el colegio de abogados y por qué cada uno de ellos se presenta. Vamos a empezar por Carlos Viña. Bueno, para mí la idea de colegio, para mí el Colegio de Abogados de Lanzarote es una institución que tiene que estar radicada, centralizada y crecer en la sociedad a la que pertenece, que es la sociedad de Lanzarote, de la cual nace y a la cual pertenece. Una de mis, digamos, ilusiones en cuanto a ser decano es dotar al colegio de un mayor arraigo con la sociedad.
Si queremos recibir el apoyo de la sociedad en las luchas que tenemos por delante, las que estamos teniendo, ya sean ley de tasas, turno de oficio, órganos judiciales que todavía nos faltan, tenemos que ganarnos ese apoyo, estar con la sociedad, estar a su lado, escuchar sus problemas. Y esa es la idea que yo tengo de mí para mi colegio de abogados. José Carlos. Pues si nos vamos a nuestro estatuto y al Estatuto General de la Abogacía, pues el colegio es una entidad de derecho público. Si vamos a hablar en este caso, desde el sentimiento, desde el corazón, pues para mí el colegio de abogados es compromiso, es defensa de derechos, es luchar por valores que cada vez están más en cuestión en nuestra sociedad, es la defensa de quien no puede defenderse por sí mismo, de quien acude a nosotros a que le solucionemos un problema o a que les respondamos, demos solución a inquietudes, ¿no? El colegio para mí es también en una gran parte turno de oficio por esa gran labor social que hacemos de defensa de los más desfavorecidos y de los que menos posibilidades tienen. Y en estas épocas difíciles que nos están tocando vivir, resulta que precisamente son esas, digamos, personas o estratos más desfavorecidos los que más están sufriendo en sus propias carnes, pues el abandono de las instituciones y el abandono de los políticos en general. Y ahí estaremos y queremos estar los abogados y el Colegio de Abogados de Lanzarote en particular para evitar que eso ocurra. Y nosotros mismos como colectivo, como abogados, también estamos sufriendo muy duramente esta crisis y las medidas que desde el Ministerio de Justicia se están aplicando, se nos están recortando competencias, se nos han reducido nuestros honorarios del turno de oficio, pese a la gran importancia que el turno de oficio tiene para los colegios. Anabel de León. El Colegio de Abogados de Lanzarote está formado por casi 300 y pico letrados. Somos un colectivo grande y somos también un colectivo que tenemos la misión de ejercer a través de nuestra profesión un derecho fundamental, que es el derecho a defensa. Entonces, un colegio de abogados es mucho más que la institución que protege, cuida y hace una vigilancia del ejercicio profesional del letrado, además de dotarle de los servicios. Es una institución que tiene estatutariamente la obligación de defender valores de convivencia democrática y de derechos humanos, porque en la justicia el pilar base es el derecho a defensa. La diferencia entre un Estado donde existe la democracia es que usted y cualquier ciudadano tenga los medios que tenga, podrá ser defendido y será escuchado por un juez en sus peticiones, cosa que no ocurre en otros estados dictatoriales. Un colegio de abogados es mucho más que un colectivo de abogados y es nuestra intención, que con nuestra candidatura, y se llegó a ser decana, hacerle ver eso a la sociedad lanzaroteña, porque la sociedad está alejada del colegio y hay que implicarla en el colegio y que nos conozca. Y en ese sentido tenemos un poco todos que entonar el mea culpa en el desconocimiento que hay sobre nuestra labor tan importante y sobre además otras funciones que también nos vienen dadas. Nos estamos acercando al tema que vamos a tratar hoy, del que vamos a hablar, que es fundamentalmente de la justicia vista desde el Colegio de Abogados, que celebran elecciones el próximo día 20 de diciembre buscando un nuevo decano. Pero vamos a ir a la calle en estos momentos para ver qué percepción se tiene del ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote desde esa misma calle. ¿Colegio de Abogados? Sí, bueno, es el colegio, es como la asociación de todos los abogados, ¿no? Un poco para controlar el tema de que no haya intrusos en la profesión y demás. Donde se inscriben todos los abogados, cuando se hacen su carrera, terminan su carrera y se colegian. Para poder tener el título y para poder ejercer la abogacía. Es una corporación de derecho público que está para diversas funciones, entre ellas prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita, la cuestión de disciplinaria de los propios abogados y bueno, entre otras cuestiones. El Colegio de Abogados pues asiste a los que no pueden, no tienen medios para poder asistirlo en el juicio. Pues digamos que el Colegio de Abogados sirve para que los propios colegiados tengan su
su ayuda en cualquier tipo de campo y puedan colaborar con ellos en todo lo que necesiten, ¿no? Igual, mal. Yo es que sinceramente últimamente no creo en la justicia, con todo lo que se ve en los medios de comunicación y tal, pues no creo en la justicia. Además creo que va súper lenta, pero vamos mal, igual que en España. Fatal, en todos lados fatal. Es muy lenta. Muy lenta y un poco festiva. No, aquí funciona bien. ¿Aquí? Relativamente bien, sí. Porque más o menos los tiempos de espera medios son razonables y tenemos ahora una buena dotación respecto de los órganos judiciales. Está la ratio de decisión de las cuestiones jurídicas, es bastante aceptable. Faltaría a lo mejor crear aquí un contencioso administrativo, sería lo ideal, pero bueno. Yo creo que igual. Yo creo que igual, básicamente igual. No hay, yo creo que grandes diferencias. Funciona igual para mí, regular en todas partes. Se podían ser más drásticos en las decisiones y en la no sé. La verdad que para mí igual. Hombre, yo creo que un poco hacer limpia en todo el tema de jueces y demás. Yo creo que la corrupción ha llegado hasta ese punto, vamos, por lo que se ve en los medios de comunicación, tanto en la tele como en la prensa escrita. Yo creo que hace falta un poco que limpien un poco de corrupción en todo, no solo en la política, sino en todo. Más abogados. Yo creo que lo que hace falta ahora es eso. ¿Qué? Sería eso, la creación aquí de un juzgado de lo contencioso administrativo, aunque bueno, lo que ocurre es que para lo que es el Gobierno de Canarias y a su vez el Consejo General del Poder Judicial no hay suficiente voluntad, o sea, suficiente número de asuntos para que se cree. Entonces, pues por ahí van los tiros. Los recursos, los juzgados de lo contencioso administrativo resuelven todos los litigios que hay con las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias, lo cual sería para el administrado, es decir, para el ciudadano de aquí de Lanzarote, un gran ahorro. Piense una cosa, que si tenemos que irnos por ejemplo, para cualquier demanda contenciosa, el pago de una multa, por ejemplo, que no estemos de acuerdo, una multa de tráfico, porque nos han puesto por exceso de velocidad, bien porque no estemos de acuerdo con lo que nos ha cobrado el ayuntamiento respecto a las tasas de aparcamiento o para poner un vado, o cualquier cuestión relativa a dichas administraciones, nos tenemos que ir a Las Palmas. Pues más medios y revisar sobre todo el Código Penal. Lo que carecemos ahora mismo, infraestructuras, la economía está como está y eso influye en todo y la verdad que en todos los estamentos se ve reflejado, ¿no? Hombre, me parece mal eso de entrada, porque quizás está limitando, ¿no? Las personas que no tienen dinero pues no pueden poner una denuncia o yo qué sé, simplemente una multa, pues la tienes que pagar y punto, porque muchas veces es más caro poner una reclamación a esa multa que pagarla. O sea que está claro que las personas que no tengan dinero, pues no hay justicia para esas personas, vamos. No me gusta nada, no estoy de acuerdo, porque todo el mundo no tiene las facilidades para pagar y no me parece justo. Fatal, muy mal, muy mal. Es decir, el hecho de que se haya exigido desde el año pasado la tasa, las llamadas tasas judiciales, es un atraso absoluto en la administración de justicia. Impide al ciudadano medio, puesto que el que tiene pocos recursos normalmente está cubierto por el turno oficio, y los ciudadanos medios, es decir, las clases medias que no entran dentro del ratio para que se le conceda la asistencia jurídica gratuita, tienen que pagar la tasa. Y obviamente para las clases pudientes, es decir, o grandes empresarios, no tienen ningún problema en pagar esas cuantías porque tienen dinero suficiente para hacerlo, pero al final el ciudadano medio, usted, yo, los que mantenemos realmente al final de cuentas todo el sistema, somos los que tenemos que pagar esa tasa, y es una tasa muy elevada. Es decir, se ha acabado la segunda instancia para la clase media, no puedes discutirlo porque es carísimo. Mal, porque la gente que no tiene medios pues no puede acceder a la justicia pues libremente, porque tiene que pagar un precio por eso. Que la gente ahora mismo se replantee si eso realmente le va a beneficiar. No creo que eso sea algo que beneficie, más bien perjudica, y en las circunstancias que estamos pues
algo más añadir a la, no sé, a la situación de indefensión que nos encontramos ante los políticos y lo que hacen ellos habitualmente. Pues esa era la impresión de la calle, gente que sí conocía lo que es el colegio. Bueno, algunos me imagino que fuera hasta abogado, porque realmente casi nos da una clase magistral de cada una de las preguntas que, por otra parte, agradecemos. El aprender siempre viene bien. Estamos hablando del Ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote, de esas elecciones que se van a celebrar para elegir a su Junta de Gobierno y a sus decanos, y estamos aquí con las 3 candidaturas que van a ir ese día a intentar ganarlas y liderar este colegio. Ya lleva 20 años el Colegio de Abogados de Lanzarote, se tuvo que segregar, se tuvo que separar del provincial de Las Palmas en el año 94. Hasta ahora han habido 2 decanos, Marcial Francisco Hernández Cabrera, que fue el primero, uno de los promotores, y finalmente el que está hasta el día 20 es Francisco Torres. Les voy a preguntar ya a nuestros invitados, como última pregunta quizás del colegio, para entrar a hablar ya en temas generales de la justicia, de cuál de los 2 mandatos o cuál de los 2 decanos hizo más cosas parecidas a las que quieren hacer cada uno de ellos, a ver si sirve de pista para que les identifique los abogados que van a poder votar ese día 20. José Carlos. Bueno, antes que nada decir que la intervención del compañero Santiago Ruiz casi me ha ahorrado el resto de la intervención, porque la verdad es que está claro que he elegido muy convenientemente a quien será nuestro diputado de Organización Interna y Relaciones Institucionales, porque vamos, a la vista de sus respuestas es evidente que está más que capacitado. Respecto a la pregunta, evidentemente yo siempre creeré y estoy convencido de que, además porque he compartido Junta de Gobierno con don Francisco Torres Estinga, creo que es el decano que en estos últimos 9 años le ha dado al Colegio de Abogados un salto de calidad en todos los sentidos, y particularmente en estos últimos 4 años que, insisto, he tenido la ocasión de compartir Junta de Gobierno con él. Sin duda es el periodo de mayor avance del Colegio de Abogados, insisto, en todos los sentidos, y ya desde el punto de vista infraestructura se adquirió hace un par de años una sede para el colegio muy vanguardista, muy moderna, muy dinámica, con un gran espacio. Se ha dotado al colegio insisto, de todos los medios técnicos necesarios, del personal adecuado. Sin duda el personal del colegio es uno de nuestros principales activos y de los que nos sentimos muy orgullosos, pese a que en esta campaña lamentablemente se ha hecho alguna referencia, creo que bastante desagradable al respecto, pero insisto, creo que es nuestro principal activo, nuestro principal valor, y la gestión del colegio ha sido, creo que, bastante bueno. Todo es mejorable, sin duda, todo es mejorable, pero creo que en estos últimos 4 años el crecimiento del colegio ha sido exponencial, y creo que todos debemos sentirnos muy orgullosos del colegio de abogados que tenemos. Insisto, todo mejorable, pero... Anabel de León. Yo tengo que plantear que nosotros 3 somos más o menos, con distinta numeración, de una generación de abogados que creo que casi empezamos a ejercer cuando el Colegio de Abogados se creó. Han sido unos años primero de creación, de implantación, y después posteriormente unos años de continuar en ese camino. Yo, ambos decanos, tanto a Marcial como a Paco, y además los llamo así como compañeros, y por la relación que nos une a los 3, a mí con los 2, les tengo que tener un gran respeto, y a todos los miembros de la Junta de Gobierno que durante estos años les han acompañado, porque este trabajo es un trabajo en una Junta en el que tienes que creer en la institución y tienes que querer hacerlo, porque a veces te da más quebraderos de cabeza que satisfacciones, como cualquier cosa en la que uno trabaja hacia un colectivo. Entonces, yo desde luego creo que cada uno ha hecho la labor que le correspondía en su momento. Obviamente ninguna labor está exenta de críticas y está exenta también de aplausos, pero estamos ante una nueva etapa. Una nueva etapa en la que precisamente tras 20 años de 2 decanatos por 2 personas, nos enfrentamos los abogados a nuevos cambios importantes con la aprobación de la ley del anteproyecto de nuevos colegios profesionales, que ya está aprobado y está en fase de alegaciones, donde
Bueno, hay unos cambios profundos importantes y esta nueva etapa requiere de nueva gente con fuerza, con ganas, con mucha ilusión, que es lo que nosotros queremos y hemos plasmado en nuestra página web para los compañeros, ese proyecto. Carlos Miño. Sí, yo creo que, vamos a ver, son dos etapas diferentes. Yo no creo que haya una etapa mejor que la otra. No lo creo, no ha sido así, firmemente. Yo creo que tocó una primera etapa con el compañero Marcial, que era la etapa, digamos, de lograr, entiéndeme, la independencia, digamos, de Las Palmas. Fue una etapa de lucha, de la Junta de Gobierno que en ese momento la acompañaba, y fue la creación del colegio. Fue un hecho histórico importantísimo para Lanzarote, tener su propio colegio de abogados. Yo creo que ahí el compañero Marcial hizo una gran labor de la cual todos tenemos que estarles agradecidos, porque fue una labor de lucha, una labor que costó muchísimo y que al final se logró. El compañero Paco, familiarmente, logró luego, digamos, desarrollar esa recién lograda independencia. Por supuesto, se han hecho pasos fundamentales. Las diferentes juntas que le han acompañado también. Últimamente, un hecho fundamental fue el adquirir sede propia, tener nuestro propio colegio de abogados físicamente hablando. Y ahora creo que, como bien dice la compañera Ana, toca una tercera etapa. Para mí es la etapa de asentar el colegio. El Colegio de Abogados de Lanzarote, como defiendo en mi campaña, tiene una gran personalidad. Tiene que potenciarla, tiene que asentarla. Yo creo que ha llegado ese momento. Cualquiera de nosotros está capacitado para adquirir ese cargo y para asentar el colegio. Esa es la idea fundamental. Esa es la idea fundamental, y la idea fundamental que nos interesa a los lanzaroteños, al margen de que se haga a través del colegio, que se haga de los propios juzgados o que se haga en las correspondientes audiencias o tribunales, es que funcione la justicia, que tengamos los instrumentos necesarios para poder beneficiarnos de un derecho que por ley nos corresponde, que es el de ser asistido judicialmente cuando lo necesitemos. En este caso, José Carlos, ¿contamos en Lanzarote con las infraestructuras necesarias? Tenemos evidentemente unas buenas infraestructuras, seguramente no serán las necesarias, pero son buenas en comparación con el pasado más reciente. Actualmente contamos pues con 5 juzgados de instancia, 4 juzgados de instrucción, 2 penales y 2 sociales, que evidentemente tienen una carga de trabajo importante, pero que, como también decía el compañero Santiago Ruiz, se está sacando adelante el trabajo con mucho esfuerzo por parte de todos, incluido y particularmente por parte de los abogados y también especialmente por parte de los abogados del turno de oficio. Insisto, todo es mejorable, todo es susceptible de reformar y de mejorar, pero creo que tenemos unas muy buenas infraestructuras judiciales, un edificio judicial que se hizo con una gran visión de futuro y que todavía tiene espacio de crecimiento. Por ejemplo, para ese juzgado de lo contencioso administrativo, que desde hace ya muchas legislaturas se viene reclamando, para evidentemente la creación de nuevos órganos judiciales, insisto, juzgado de lo contencioso, juzgado de lo mercantil, si llegara el caso, juzgado de menores, porque hacemos hincapié en el juzgado de lo contencioso administrativo, pero también en Lanzarote existe una gran litigiosidad respecto a los menores y se siguen desplazando los juzgados de menores de Las Palmas. Insisto, la audiencia provincial, que como todos conocerán, ha existido recientemente una gran controversia sobre si se desplazaban o no se desplazaba. Con gran esfuerzo y con gran compromiso por parte del Colegio de Abogados se ha logrado que efectivamente se siga desplazando. Estamos personados incluso en un recurso que se ha interpuesto contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que obligaba a que las sesiones penales se desplazaran a Lanzarote. Estamos personados y hemos logrado además que el Cabildo Insular de Lanzarote se persone en ese recurso. Todo eso promovido desde el Colegio de Abogados de Lanzarote. Por lo tanto, insisto, todo es mejorable, pero hemos hecho una gran labor y creo que tenemos medios bastantes para seguir desarrollando una labor digna que nos permita defender los intereses de los ciudadanos conejeros. Defender los derechos de los ciudadanos lanzaroteños. Anabel, ¿es necesario ese juzgado de lo contencioso? ¿Es necesario uno de mercantil o no tenemos volumen suficiente? Sin duda, el servicio público no necesariamente tiene que ser deficitario, pero tampoco se tiene que mirar en términos económicos, de productividad económica, pues cuestiones de asunto o material, ¿no? Sino que tiene que ser que cubra las necesidades de la ciudadanía.
Sí hace falta un juzgado de lo contencioso en Lanzarote, porque el que no exista plantea ya una diferencia en el acceso a la justicia del ciudadano de Lanzarote y el ciudadano, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un juicio contencioso nos tenemos que desplazar a Las Palmas, y eso hace que el coste económico sea infinitamente mayor que para un ciudadano de allí. Si usted se cae en la acera de una calle de Arrecife porque hay un ladrillo y entonces tiene que demandar al Ayuntamiento de Arrecife como responsable de las aceras, como puede ser en Yaiza o en cualquier municipio, ¿no?, que ocurra algo así, y usted tiene que hacer una reclamación a ese ayuntamiento, una reclamación patrimonial, usted tiene que ir por la vía contenciosa. Y usted tiene que trasladarse a Las Palmas, y tiene que ir usted, y tiene que ir el perito médico que dice que usted tiene tantos daños en su pierna por esa caída, y tienen que ir los testigos que acrediten que usted se ha caído, y eso supone un coste económico, si no tiene justicia gratuita, importantísimo. Con lo cual es evidente que hay cuestiones que no solo tienen que ver con la productividad, sino cuestiones con la satisfacción, con el derecho a la justicia de igualdad para todos, que evidentemente hacen necesario la implantación de un juzgado de lo contencioso administrativo en Lanzarote. Sí. ¿Se hace, Carlos Viña, mejor o peor justicia en Lanzarote que en cualquier otro lado de España? Por ser isla tenemos unas restricciones, hay más deficiencias que en cualquier otro lado, son las propias de los procedimientos judiciales en todo el Estado. Hombre, yo creo, por ser isla, sinceramente, hace unos años se notaba más. Usted recuerda como yo cuáles eran las antiguas dependencias judiciales que tenía Lanzarote, por llamarle dependencias judiciales. Era una dispersión de órganos y unos edificios que para nada correspondían con una correcta y cómoda administración de justicia. Ya en el año 2007 inauguramos afortunadamente el Palacio de Justicia que hoy tenemos. Sinceramente, yo he sondeado en otros sectores, en otros ámbitos, el Palacio de Justicia de Lanzarote se envidia en muchas demarcaciones judiciales, no solamente de las islas, también de la península, por compañeros que me lo han manifestado de viva voz. Eso significa también que la justicia ha mejorado y va a seguir mejorando. De todas maneras, las reformas últimas van en cortes todavía, van por provincializar la justicia, de manera que la justicia se administre desde las provincias, lo cual para mí me parece una locura. Es como tratar a un ciudadano de Lanzarote como ciudadano de segunda, y por eso tenemos que luchar todos, el colegio al unísono. No podemos permitir eso. Yo creo que el caso canario se va a contemplar, y que nosotros para coger justicia tengamos que desplazarnos a Las Palmas es algo que tiene que acabar radicalmente ya. Conseguir que la justicia se administre igual en Lanzarote que en Madrid, que en Barcelona o que en Tenerife. Esa es la idea y en eso estamos. En eso estamos, José Carlos, pero hay gente que quiere oponerse a que la justicia se haga en Lanzarote, incluso quitándonos cosas que ya teníamos. Hasta hace muy poco los magistrados de la audiencia se oponían a seguir desplazándose a Lanzarote a celebrar los juicios de la audiencia aquí, a aquellos en los que había afectados personas de Lanzarote, y el Colegio de Abogados ha emprendido una ardua batalla en el sentido de evitar que ellos consigan su objetivo. ¿Realmente se explica que gente que ejerce el magisterio, digo en este caso la magistratura, todos los días no pueda darse cuenta de lo necesario que es aproximarse al ciudadano? La verdad es que sorprende que servidores públicos como son jueces, magistrados, fiscales, secretarios y evidentemente también los abogados tengan una visión tan parcial de la justicia y de la realidad conejera y evidentemente la realidad de Canarias como islas que somos. Como bien dice usted, el Colegio de Abogados ha mantenido estos últimos 4 años una batalla a brazo partido en relación con este asunto. De hecho, hoy siguen un grupo de magistrados de la Audiencia Provincial batallando por no querer venir a Lanzarote con un recurso planteado ante el Consejo General del Poder Judicial, insisto, como mencionaba antes, donde el Colegio de Abogados se apersonó en favor de los intereses de todos los abogados conejeros y también de la sociedad conejera, logrando, insisto, involucrar también en ese recurso al Cabildo Insular de Lanzarote, que se personó a instancias del Colegio de Abogados. Y es más, recientemente se ha producido la elección del nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que recayó en don Emilio Moya, y evidentemente entre sus planteamientos estaba
el de mantener los desplazamientos de las sesiones penales a Lanzarote, y en ese sentido el Colegio de Abogados de Lanzarote apoyó plenamente a este candidato, que finalmente salió elegido frente a la otra postura que mantenía doña Pilar Parejo, que es una de las, creo recordar, una de las promoventes del recurso. Por lo tanto, creo que hemos logrado que incluso desde el Consejo General del Poder Judicial se haya tenido en cuenta la sensibilidad de Lanzarote al lograr que, o por lo menos haber participado de manera que el presidente de la Audiencia Provincial sea una persona que sí está y quiere seguir, interesado en que sigan viniendo las sesiones penales, y de hecho fue el responsable de que el primer juicio conjurado en Lanzarote se celebrara el primer juicio conjurado en Lanzarote, con lo cual creo que son pasos importantes que se han dado desde el Colegio de Abogados. Estamos hablando de jueces, y ese es otro de los problemas que tenemos, la temporalidad de los jueces y magistrados en Lanzarote. Hay jueces que apenas puede uno decirles hola y adiós, salvo que aproveche el mismo día para hacerlo. Ahí tenemos el caso Unión, por ejemplo, por el que han pasado no sé ni cuántos abogados. ¿No hay forma, Anabel, de solucionar ese problema? El problema siempre ha sido así, siempre ha ocurrido que existe una temporalidad, porque la mayoría de ellos vienen de fuera, y entonces en cuanto tienen la opción de pedir plaza para volver a sus lugares de orígenes o lugares cercanos donde quieren vivir, pues lo hacen. El tema de haber establecido las plazas de magistrado y no como simples jueces sí que ha mejorado un poco la situación, pero es cierto que es un tema sobre el que hay que seguir trabajando, porque efectivamente, y usted ha puesto un ejemplo, como hay otros muchos, y a lo mejor no casos tan conocidos por la sociedad conejera, sino en el día a día, de procedimientos judiciales que son largos en el tiempo y que pasan en distintos jueces, con lo cual evidentemente un juez que conoce un procedimiento desde el primer momento siempre tendrá una profundidad mayor, no a la hora de resolver o no, sino por lo menos a la hora de ver el caso, ¿no? Sería necesario, y ahí es necesario seguir trabajando en establecer esa, digamos, estabilidad que además es beneficiosa y necesaria para el ciudadano. Sí. Es beneficiosa y necesaria para el ciudadano, tanto como poder acceder a esa justicia. Y uno de los últimos problemas que hemos tenido, sobre todo con el nuevo ministro de Justicia, es que ahora impone una serie de tasas para poder litigar. Y eso, Carlos Viñas, me imagino que tendrá unas consecuencias en el juzgado. Tiene unas consecuencias, don Manuel, y aparte unas consecuencias desastrosas y muy negativas. Mire, solamente le digo que eso ha repercutido en que en asuntos civiles, por ejemplo, con la aprobación de la ley de tasas, haya un 23% menos de asuntos. Es que si se le impone al ciudadano ya una tasa por defender sus derechos, una tasa cuya cuantía considero excesiva. Si la ley de tasas en sí no es mala, tiene su función social, digamos. Lo que es malo son las cuantías. Yo creo que los recursos que hay pendientes en cuanto a la ley de tasas en el Constitucional van a resolver en ese sentido, en modificar esas cuantías excesivas. Lo que no puede ser es que un señor, por defender sus derechos y tener que apelar a Las Palmas, tenga que gastarse 800 euros. Eso es una locura, eso es inadmisible. Por supuesto que esa ley de tasas, le vuelvo y le repito, no la considero mala, le soy totalmente sincero y creo que todos los compañeros coinciden conmigo. No, yo no, lo que las cuantías me parecen excesivas. La ley de tasas siendo una tasa, tiene una función social que en principio era repercutirlo en la justicia gratuita. Pero claro, modificando, como digo, las cuantías. Desde luego los juzgados, la gente se echa para detrás, si para recurrir y defender sus derechos, no solamente tiene que cuantificar el gasto de abogado y procurador y las posibles costas de la parte contraria, sino unas tasas inasumibles. Por supuesto que no estoy a favor de las cuantías de la ley de tasas. Te voy a dar paso, pero te lo voy a dar ya de forma más orientada, ¿no? En el sentido de que, bueno, es verdad que alguien puede entender que no estaría tan mal que tuviera un coste, un servicio público, un coste que pudiera ser asumido por todas partes, pero lo que estamos viendo que muchas veces lo que litigan solamente para retrasar los temas no son precisamente los que menos posibilidades tienen de litigar, sino más bien todo lo contrario. Y además, en muchas ocasiones lo que va a pasar no es que
se facture un dinero que se pueda meter en la asistencia gratuita, sino simplemente gente que no va a asistir a la justicia, porque hombre, si todo el mundo pudiera pagar, pues que pague, que es un servicio público y ese dinero se puede dedicar a otra cosa. Pero el principal problema va a ser que va a afectar fundamentalmente a aquellas personas que en momentos determinados va a tener que ir a la justicia y no va a poder por falta de recursos. Absolutamente, totalmente de acuerdo con usted. Quien hace a uso y abuso de la justicia no es digamos, el ciudadano medio, son las grandes fortunas, son las grandes empresas que tienen efectivamente dinero para pagar una tasa de 800 euros o de 800.000 euros seguramente. Yo evidentemente estoy absolutamente en contra de cualquier tasa o de cualquier sistema que impida a los ciudadanos o restrinja el acceso de los ciudadanos a la justicia. La justicia debe ser gratuita para todos. Y poner cortapisas a la entrada de los ciudadanos a la justicia creo que es una muy mala proyecto o una muy mala situación. Mire, Francia, un país bastante avanzado, creo que no hay duda ha eliminado, a partir de enero de 2014, elimina las tasas judiciales. Después de haberla aplicado durante bastante tiempo, las elimina absolutamente. Nosotros siempre vamos contracorriente. Además, se vendió, permítame la expresión, la moto de que las tasas iban para financiar la justicia gratuita. La justicia gratuita, desde la ley de tasas, lo único que ha sufrido ha sido recortes. Y siguen sufriendo ese recorte, Entonces, ¿dónde va el dinero de las tasas? Además, la capacidad de recaudación de las tasas se hablaba cuando se aprobó el proyecto, creo recordar, que se pretendía recaudar como unos 300 millones de euros o algo así. No me hagan mucho caso respecto a la cifra, pero era una cantidad aproximada. Y se ha recaudado, creo que menos de la mitad en concepto de tasas que además, y esa recaudación tampoco ha venido a financiar la justicia gratuita. Además, nosotros en el Colegio de Abogados de Lanzarote lo que sí hemos notado evidentemente es un notable incremento de las solicitudes de justicia gratuita, hasta el punto de que este año seguramente terminaremos por encima de los 1.200 expedientes de justicia gratuita, que es para una sociedad y para un colegio pequeño como el nuestro una enorme carga de trabajo. Manuel, me dejaría hacer un inciso, es un tema importante el de las tasas judiciales. Yo rompe totalmente con el principio de igualdad y es una prueba que desgraciadamente nos ocurre, desde luego en nuestro ámbito seguro y en otros ámbitos de la sociedad, que quienes legislan no conocen el entorno sobre el que están legislando. Y yo considero que los que han legislado sobre este tema no conocen el juzgado a pie. Además, ponen como el halo de la sospecha sobre la ciudadanía, de que la ciudadanía va a los juzgados por puro capricho, porque tienen que entretenerse, cuando la realidad es otra. La ciudadanía utiliza la justicia porque no le queda otro remedio para resolver conflictos, no les gusta cuando van, y eso sí que me lo pueden corroborar mis compañeros, cuando el ciudadano medio va a un juzgado lo pasa mal. Luego, claro, después de la experiencia, del tiempo que tardan los procedimientos, del coste y demás, el resultado además, aunque incluso sea satisfactorio para ellos, les supone un desgaste importante. Y ese halo que parece, ¿no?, que algunos responsables políticos establecen con el abuso de la justicia no es cierto. Y es más, el problema además de las tasas es que afecta directamente, porque el que tiene derecho a justicia gratuita porque cumple los criterios establecidos, bien. El que tiene dinero, también. Pero la clase media, que es esa que supera en renta, y no le hablo de una gran renta, le hablo de una renta a lo mejor de 2.000 euros, que supera en renta lo establecido por la justicia gratuita, es el que tiene que enfrentarse a la tasa, al coste de un procedimiento y que muchas veces no tiene otra forma de solucionar su conflicto. Entonces, radicalmente en contra de las tasas. Si me permite, don Manuel, vamos a ver, es que hay que diferenciar las cuestiones, o sea, vamos a ver. Por supuesto, la ley de tasas tiene la función social de, en principio, ir destinada a la justicia gratuita. Si eso no se hace así, se está cometiendo un fraude de ley, evidentemente, y por eso se recurre. Vamos a ver, la ley de tasas, en fin, si un señor tiene el ejemplo que antes le puse, si yo tengo que recurrir a Las Palmas en defensa de mis derechos y la tasa que tengo que pagar son 100 euros, ¿usted cree que yo voy a permitir que mis derechos definitivamente queden lesionados por no abonar 100 euros? De ahí a pagar 800 euros va una diferencia abismal.
La ley de tasas lo que persigue es darle un poco de eficiencia a la justicia. Evidentemente persigue quitar la litigiosidad de por sí, darle, digamos, impulso a la mediación. Muchas veces yo tengo costumbre, desde siempre, desde que he empezado a ejercer, los compañeros me conocen, de buscar siempre el acuerdo, el buen acuerdo. No es un acuerdo para una parte sí, para la otra no. O sea, el mediar, el evitar ir al juzgado. O sea, no es litigar por litigar. Lo que pasa que las tasas, le digo, estamos demonizando la ley de tasas. Vamos a ser razonables. La ley de tasas sí, con cuantías adaptables al ciudadano. No las cuantías desmesuradas que en este momento tienen. Yo creo que ha En cualquier quedado... caso, un dato más simplemente para terminar. Evidentemente, insisto, ese fin social yo no lo veo, evidentemente lo de financiar la justicia gratuita tampoco lo veo, entre otras cosas porque en el caso concreto de Canarias, la justicia gratuita la gestiona el gobierno de Canarias y las tasas las recauda del Estado. Y después el Estado se encarga de repartirlo. Habrá que preguntar al gobierno de Canarias en este año que llevamos de tasas, de la entrada en vigor de la ley de tasas judiciales, cuánto dinero ha recibido de lo que se ha recaudado por ese concepto. Yo creo que, si no me equivoco, no quisiera tampoco cometer ese error, pero yo creo que no ha recibido absolutamente nada al respecto, pero bueno, sería bueno preguntarle al gobierno de Canarias. A la asistencia jurídica gratuita habría que darle una solución, porque en muchas ocasiones hemos visto que hay problemas en el turno de oficio para cobrar y para atender ese aumento considerable que ha habido de casos ajustados a ese derecho por el impacto que ha tenido la crisis en la sociedad de Lanzarote, Canarias y estatal. Pero refiriéndonos a Lanzarote, ¿están garantizados esa asistencia gratuita? ¿Y cuáles son las reivindicaciones en ese aspecto de los abogados del Colegio de Lanzarote? Están garantizadas porque, bueno, el Colegio de Abogados hace su labor en ese sentido. Las reivindicaciones son claras. El turno de oficio o la asistencia jurídica gratuita es fundamental, porque es lo que permite que los ciudadanos con menos recursos tengan derecho a poder asistir a los tribunales y que no tengan un coste económico, ¿no? Y lejos de ser una parte de la abogacía apoyada por los responsables políticos, en los últimos tiempos han sufrido grandes recortes en unos pagos económicos que ya de por sí eran bajos, ¿no? Hay que seguir y hay que luchar por la dignidad del trabajo del abogado del turno de oficio, no solo en un sentido económico, sino también en un sentido físico. Los abogados de guardia, el juzgado de guardia se encuentra en el edificio en la planta sótano. Tenemos un magnífico edificio con muchos locales cerrados, lo que resulta sorprendente porque el abogado de oficio está paseándose, porque no tiene otra forma, por ese patio que hay en el juzgado de guardia para poder hablar con sus clientes que están allí, o con los imputados o con los detenidos y familiares, sin tener un lugar adecuado donde desarrollar su trabajo, como ocurre, por ejemplo, pues con la Fiscalía, que sí tienen asignadas unas oficinas. Y nosotros, es una de las cuestiones, además, que reivindicamos en nuestra candidatura, que es que esos despachos que están inutilizados se les ceda al Colegio de Abogados para que los abogados de oficio, y no los de oficio, los abogados de guardia, que no necesariamente tienen que ser de oficio, tengan un lugar donde realizar esos escritos y esas cuestiones que, como no podemos movernos del juzgado de guardia porque hay que estar allí, la presencia tiene que ser física allí, no podemos hacerlos en nuestra sala que tenemos en el juzgado del colegio, que es en la primera planta. Carlos, muchas veces tiene la gente la impresión de que cuando acude a un abogado del turno de oficio no tiene las mismas garantías que cuando lo paga, cuando todos sabemos que un abogado que va en el turno de oficio es asistencia gratuita, pero porque al abogado le paga el Estado o el gobierno de Canarias. ¿Realmente se compromete igual con su cliente el abogado cuando es del turno de oficio a cuando la maletita va al despacho? Absolutamente. No me cabe la menor duda. Yo le puedo decir a usted que llevo 20 años de ejercicio en Lanzarote, 20 años prácticamente en el turno de oficio, conozco a muchos compañeros del turno de oficio y son auténticos profesionales. Se dedican en cuerpo y alma al turno de oficio al igual que el tema particular.
se lo puedo garantizar, en condiciones muchas veces que no son las idóneas, desplazamientos a las distintas dependencias judiciales, esperas larguísimas, el tener que ir, no estar preparado el acto para el que va y tener que volver, esperar en los juzgados, las guardias a veces interminables porque a veces la carga de trabajo así lo impone y son, le digo, compañeros que tratan igual el turno de oficio que su cartera particular. Yo, en mi caso particular, en mi despacho de mis ficheros, le puedo decir que no tengo un fichero para el turno de oficio y un fichero para mis clientes particulares. Todos están incluidos en el mismo. El único orden que llevan son sus apellidos. O sea, me consta que ningún compañero en mi colegio dedica menos energía, menos ilusión al turno de oficio que a su tema particular. Eso lo defenderé siempre. Existe la coletilla de que vas a un abogado de oficio, no te mira ni el papel. Mire, es una leyenda negra, absolutamente falsa. De mis compañeros no me queda la menor duda. ¿Es así? Sí, yo le puedo decir que evidentemente me siento orgulloso del colegio al que pertenezco, de mis compañeros, pero si de alguien o de algunos me siento especialmente orgulloso de los compañeros del turno de oficio que hacen una labor encomiable, que hacen un trabajo excelente y que se dejan la piel y el alma en el trabajo que hacen. Mire, fíjese si es así que cuando la audiencia provincial dejó de desplazarse, nosotros teníamos que ir a celebrar juicios a Las Palmas. ¿Sabe que nosotros teníamos que adelantar el dinero de los billetes del desplazamiento, los abogados del turno de oficio, incluso en asuntos del turno de oficio, pagar de nuestro bolsillo el desplazamiento para luego 3 o 4 o 5 meses después que el gobierno de Canarias nos devolviera el dinero? Jamás escuché ninguna queja de ningún compañero. Se quejaban porque evidentemente les parecía una situación injusta tener que desplazarse a Las Palmas para celebrar juicio, pero jamás por tener que adelantar un dinero para hacer un trabajo en defensa de su cliente del turno de oficio. Y coincido con los compañeros en que el trato es exactamente igual, el esfuerzo es exactamente igual. Incluso podría atreverme a decir que incluso en el caso del turno de oficio ponemos los que estamos en el turno de oficio, cosa que yo desde hace ya muchos años estoy, y mientras tenga fuerza seguiré estando, porque parece que es la parte de mi trabajo que mayores satisfacciones me da, poder ayudar a quienes menos recursos tienen, poder colaborar con quienes menos posibilidades tienen. Es de las partes más satisfactorias de nuestro trabajo y creo que debemos elogiarlo y debemos poner en su debido valor el trabajo que los compañeros del turno de oficio hacen. Mira, y termino rápido, y no con exento de dificultades. Nosotros tenemos ahora mismo en el Colegio de Abogados, con relación al turno de oficio, una realidad muy sangrante y que estamos tratando de solucionar y hacemos muchos esfuerzos en solucionar, que es la Comisión de Justicia Gratuita. La Comisión de Justicia Gratuita tiene que estar radicada, entendemos nosotros del Colegio de Abogados, en una institución insular. Hasta hace unos años estaba radicada en el Cabildo Insular de Lanzarote. Cuando se produjeron hace unos años acontecimientos relativos a, creo recordar, que Operación Unión, etcétera, se produjeron dimisiones en el seno del Cabildo y la Comisión de Justicia Gratuita pasó, digamos, una travesía del desierto sin que nadie se hiciera cargo de la misma, y estuvimos casi un año sin poder celebrar comisiones. Luego pasó al Ayuntamiento de Arrecife durante otro tiempo, hasta que el Ayuntamiento de Arrecife dejó la Comisión de Justicia Gratuita. ¿Sabe quién sostiene hoy la Comisión de Justicia Gratuita? El Colegio de Abogados de Lanzarote, con nuestros recursos, con nuestro personal y con nuestras instalaciones, porque entendemos que no podemos dejar desasistidos ni a los compañeros que necesitan esos reconocimientos de justicia gratuita para cobrar su trabajo, ni a las personas que están pendientes de poder de ese reconocimiento de justicia gratuita. Por lo tanto, en el último año y medio hemos estado supliendo una labor que le corresponde a las instituciones públicas a través del Colegio de Abogados de Lanzarote. Un enorme esfuerzo, insisto, en medios y en personal para que tanto la sociedad conejera como los abogados de Lanzarote tengan cubierta esa parte de la justicia gratuita. Una actuación realmente encomiable por parte del Colegio de Abogados al que aspiran ser candidato nuestros 3 invitados de hoy en las elecciones del próximo día 20. Deberíamos conocer la justicia por estas cosas en la calle, pero muchas veces las conocemos de otra forma. Por ejemplo, en el caso Unión, cuando se hizo aquella escenificación de la interrelación entre las fuerzas de seguridad, el juzgado, los fiscales, con un producto realmente explosivo,
que nos llevó a lo que decían que era una lucha ardua en contra de la corrupción en Lanzarote. Me gustaría conocer la opinión de ustedes de ese procedimiento, si realmente se significó demasiado, si se instruyó bien, y si realmente se trata de uno de los casos bajo perfil político. Anabel. Bueno, es evidente que como otros muchos casos y a la vista de las noticias de los últimos tiempos, no en Lanzarote, a nivel nacional, todo este tipo de casos mediáticamente son muy llamativos y forman parte, desgraciadamente, de nuestro día a día. Evidentemente, respecto al contenido del proceso, no es a mí a quien le corresponde, sino a la juez, en este caso, que lo está tramitando y llevando. Respecto a la escenificación, sí que hay una cosa que a mí me preocupa, no de ese tema en concreto, sino de cualquier caso que sea importante para la sociedad, pues no solo por las personas que están involucradas, sino por cuestiones, pues efectivamente, de caudales públicos, que es las filtraciones. Las filtraciones que se producen en cualquier tipo de procedimiento de estas características, para que las partes involucradas en un procedimiento judicial, jueces, abogados, fiscales, y los imputados en un procedimiento judicial, que nos olvidamos de la presunción de inocencia que todos tenemos, todos, y eso es lo que garantiza nuestro Estado de Derecho, deben de salvaguardarse, y para eso el procedimiento se debe de hacer con todas las garantías. Y en este tipo de procedimientos judiciales siempre, desgraciadamente, pues existen cuestiones que son colaterales y que yo creo que dificultan efectivamente que se pueda trabajar, digamos, con la tranquilidad necesaria en un procedimiento de estas características y tan complicados que son todos por la cantidad de material, la cantidad de personas imputadas. Carlos Viña. Yo, por respeto a los compañeros que están en el caso Unión, sobre el contenido del mismo no me voy a pronunciar lógicamente, porque aparte no formo parte del caso y lo están llevando perfectamente ya unos compañeros. Pero sí coincido en que, mire, a mí me parece que se teatralizó demasiado el tema, se puso en tela de juicio, por decirlo de alguna manera suave, por no decir que desapareció del todo la presunción de inocencia. Lo que no se puede es traer en helicóptero a un señor a las tantas de la mañana y bajarle en pijama en medio de un llano. Eso no es humanizar la justicia. Como dice el señor Emilio Moya Valdés, recientemente nombrado presidente de la Audiencia Provincial, entre sus cometidos está el humanizar la justicia. Yo espero que ese humanizar la justicia erradique esas actuaciones de una vez por todas. A un señor se le puede citar perfectamente y que el señor vaya juzgado. Lo que no se puede traer es a un señor que se le saca de la cama prácticamente, que se le va a la puerta de su casa y se le detiene cuando va prácticamente al colegio a llevar a sus niños. Mire, eso es puro teatro, que se quiso hacer un poco para decir que la corrupción no tiene escape, sí, pero hay otras medidas. Hay unas medidas mucho más favorecedoras del justiciable que esas. Yo no estoy totalmente de acuerdo, estoy en absoluto de acuerdo con la actuación que se llevó a cabo en el caso Unión, en cuanto a la manera de llevar los justiciables ante la justicia. Me parece que esas no son las formas y espero que eso sea de una vez por todas erradicado para siempre. José Carlos. Evidentemente, a mí del caso Unión, Operación Unión, no sé exactamente cuál es el término que se utiliza o cuál es el correcto. Me preocupan varias cosas. Me preocupa, en primer lugar, la imagen que se dio de la isla de Lanzarote, digamos, de la sociedad o de la clase política, entre comillas, o expresión que no me gusta utilizar, pero bueno, de la clase política en general. Me preocupa, efectivamente, como comenta Carlos, el espectáculo que se dio y la posible, insisto, vulneración de derechos fundamentales de los detenidos por el escarnio público al que se sometió alguno, detenciones de 3 días en calabozo, bueno, que muchos de ellos han recurrido, incluso algunos de ellos han obtenido la resolución favorable de la Audiencia Provincial, entendiendo que efectivamente no había motivos para, me refiero a las prisiones provisionales, que no había motivos para estar en esa situación. Y también me preocupa bastante algunos, digamos,
ramalazos, por utilizar una expresión vulgar, en respecto a la actividad de los abogados y de las relaciones entre abogados y clientes y de el respeto y sobre todo la protección que debe existir entre las relaciones digamos profesionales entre abogado y cliente. En algunos casos me recordó al caso de Garzón cuando mandó intervenir las escuchas en prisión. No se llegó a tanto que yo conozca, pero sí que hubieron denuncias de compañeros donde se entendieron que sus comunicaciones con sus clientes se estaban viendo perturbadas, o efectivamente ahí están las denuncias y con el paso del tiempo, porque es lo único que nos queda, veremos cuáles serán los resultados, pero ese tipo de manifestaciones sí que me preocupan. Por un lado, la defensa y la protección de la imagen y la intimidad de los detenidos, que es fundamental, y sobre todo digamos, el secreto de las comunicaciones y de las relaciones entre clientes y abogados, que son fundamentales. José Carlos, ya sé por qué no lleva usted teléfono, digo reloj, José Carlos. No llevo reloj. Puedo hacer solo un apunte nada más sobre este tema, bueno, corroborar totalmente lo que han dicho mis compañeros, y desde luego el ciudadano de a pie que no tiene la relación directa con la justicia tiene que tener claro que si el derecho a defensa y la presunción de inocencia se ven vulnerados, en esa frase coloquial que decimos, nos caemos con todo el equipo, ¿no? Eso es así. Hay, para terminar ya, esta va a ser la última pregunta, otra polémica que se repite en Lanzarote, sobre todo en el ámbito político, que son las contrataciones de servicios jurídicos por parte de una administración u otra. Se habla por parte de los políticos que están en la oposición, siempre cuando están en la oposición, de las cantidades ingentes de dinero que se gastan los gobernantes en pagar a determinados abogados, a determinados despachos. Yo no sé, Carlos Viña, ¿cómo ven ustedes ese tipo de situaciones? Si realmente son situaciones irregulares, si son situaciones que se dan perfectamente, o simplemente es un análisis político también sesgado. Bueno, aquí habría que diferenciar un poco si el abogado que contrata el político en cuestión es para un tema personal o para un tema administrativo. Yo siempre he abogado porque los abogados, los compañeros, sean contratados o sean buscados en la bolsa de trabajo del colegio de abogados para causas administrativas. Que siga el mismo sistema que el turno de oficio, por ejemplo. Por ejemplo, yo sé que hay unas normas de cuantías, de hasta tanto dinero se puede contratar, a partir de ahí hay que convocar un concurso, en fin. Yo lo que sí digo firmemente y defiendo aquí es que hay perfectos profesionales en el turno de oficio que cualquiera de ellos, sin dejarme a ninguno, pueden defender causas administrativas con todo prestigio, con todo acierto. Y defenderé siempre, si finalmente salgo elegido decano, el que los abogados que defiendan causas administrativas en las distintas, ya sean ayuntamientos, cabildos, etcétera, sean abogados del turno de oficio. Están perfectamente capacitados para ello, del primero al último, y es algo que defenderé siempre porque creo que es una causa de derecho, que una causa administrativa se defiendan por compañeros del turno de oficio que están perfectamente capacitados, le digo y le repito, para eso. Estoy totalmente en contra de que se contraten abogados particulares en ese sentido. Anabel. Yo creo que estoy convencida que en esta situación, como en cualquier otra cuestión pública en la que una institución requiere los servicios jurídicos de un letrado, debe de establecerse un concurso donde no solo sean las características del letrado para el tema que se vaya a llevar, sino también una valoración económica de esos trabajos, como se hace en cualquier otra cuestión que no tenga esa institución relacionada con algo exterior, a través de un concurso, que me parece que es lo más adecuado y lo más justo. No le encuentro otra salida mejor a eso. José Carlos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la elección de los servicios jurídicos de las instituciones públicas debe hacerse a través de procesos públicos transparentes, limpios, conforme a criterios, como suele decir, de capacidad, de economía, y por lo tanto debe estar sometido a esos principios. Entrar en otro tipo de valoraciones es entrar en un mundo en el que yo creo que no nos corresponde, a mí particularmente no me corresponde, es un mundo de política, de dimes y diretes, de enfrentamientos que evidentemente yo no tengo ningún interés
dejen entrar en ello, pero sí creo que como ciudadano, ya no como candidato, como abogado, sino como ciudadano, yo creo que como con todos los servicios públicos debe someterse efectivamente a un concurso de, por decirlo entre comillas, de mérito, de capacidad, de situación económica, y además todas las instituciones públicas deben tener sus servicios jurídicos, de hecho los tienen, y no creo que sea en muchos casos necesario externalizar ese tipo de servicios. Yo creo que con los servicios de las propias instituciones debería ser suficiente, y así también nos ahorraríamos este tipo de instrumentalización que se hace de personas que al fin y al cabo digamos, son, por decirlo de alguna manera, inocentes. Que será, a mí viene mañana, si el Ayuntamiento de Arrecife o cualquier otro ayuntamiento me viene a encargar un asunto y creo que estoy capacitado para llevarlo, no lo voy a decir al Ayuntamiento de Arrecife que no se lo voy a llevar, porque sería absurdo, porque es de lo que vivo y de lo que vivimos todos, pero sí que entiendo que debe hacerse a través de esos principios de capacidad, de economía y sobre todo de publicidad, ¿no? Pues los que le llevan los casos deben pensar como usted, porque hasta ahora no han dicho que no, ninguno. Pues ya ven, hemos estado aquí con nuestros 3 invitados, que son a su vez los candidatos a ser decanos del ilustre Colegio de Abogados de Lanzarote. El 20 de diciembre tienen esa elección que podrán hacer sus compañeros de colegio, alrededor de 300 personas que están colegiadas en esa institución de derecho público. A mí ya no me resta sino agradecerle a ellos. José Carlos, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarme. Carlos Viñas, gracias por Todo estar aquí. un placer, muchas gracias. Anabel de León. Gracias a usted, Manolo. Pues ya han visto, nos hemos acercado al Colegio de Abogados, sabemos un poquito más del Colegio de Abogados y de la justicia y de un montón de cosas que tenemos dudas, y no siempre se puede contar con un abogado, porque ya saben que cobran. Yo hoy he tenido 3, nos han asesorado y por el momento no han cobrado. Saben también que... Ahora hablamos al final. Ya me lo temí. De todas formas, saben también que este es el último programa de esta temporada, o sea que hasta aproximadamente febrero no volveremos a vernos bajo este formato de la trastienda semanal, así que les deseo unas felices fiestas de Navidad, que les traigan muchos regalos y que conserven el trabajo, porque con eso es con lo que se suelen comprar los regalos, a pesar de que ustedes crean en los Reyes Magos o en la justicia gratuita. Muy buenas noches.